Bueno, entonces vamos a empezar nuestra enseñanza del día de hoy. Y voy a pedirle a Edras que pase porque él va a tocar un canto. Ahí quedó entonces el canto. Yo sé en quién he creído, ese es verdad. Y bueno, vamos a entrar entonces a nuestro tiempo de enseñanza del día de hoy. Nuestro tiempo de enseñanza. Eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Acuérdense que vamos en el capítulo 4 de Romanos, ¿verdad? Capítulo 4 de Romanos. Hay que seguir echándole ganas, hay que seguir orando. Acuérdense de orar en la semana y vamos a tener nuestro tiempo de oración también el jueves. Entonces, pero hay que seguir echándole ganas para que Dios nos siga ayudando, Dios nos siga bendiciendo. Y acuérdense de las responsabilidades que tenemos para con el pastor de Copala. Normalmente los mandamos el 5 o el 6, ¿verdad? Para que mandar esa responsabilidad que tenemos. Y también acuérdense que también vamos a estarle ayudando a al pastor Jonathan para que se mueva a Ciudad Guzmán, ¿verdad? Entonces parece que va a ser este mes en donde le vamos a ayudar y y se va a mover, parece que en el noviembre, en el mes que viene, ¿verdad? Entonces vamos a ayudarle a moverse para que él se mueva a Ciudad Guzmán, ¿verdad? Le vamos a ayudar con todos los gastos para que se mueva. Y me estaba diciendo que tiene iglesias que le van a ayudar en el tiempo que él pues se da que ahí que esté. Entonces hay iglesias que le ayudan a él, pero ya que esté ahí, ¿verdad? Entonces a nosotros nos va a tocar ayudarle para que se vaya ahí a Guzmán. Y de todos modos hay que estar orando a ver qué Dios dice con el pueblo de Lista. Pero ahorita más o menos eso es lo que hay. Entonces hay que estar pendientes. Acuérdense que cuando todos los mundanos, ¿verdad? Como decía el Cacho, que se mueren, normalmente dejan un montón de dinero. 30 millones, 20 millones. Como Jenny Rivera también dejó, ¿sabe cuántos millones? Parece que 25 millones de dólares, 30. Cantinflas también dejó un montón. Michael Jackson, ¿cuántos millones cree que dejaba Michael Jackson? ¿Alguien sabe? ¿No? No estoy seguro, pero parece que 2,000 millones de dólares, algo así, no estoy seguro, pero un montonal de dinero. Entonces todos han dejado dinero porque piensan que la muerte no les va a llegar, ¿verdad? Y no, yo tengo ese dinero porque pues para que de aquí que me hago viejo, todos piensan voy a llegar a 80, 90 años. Pero la verdad es que no. Entonces, Dios nos promete, ¿verdad? Los más robustos, ¿verdad? Los más robustos en los que Dios permite, ¿verdad? Que lleguen. Pero la mayoría mundanos y que andan en la droga, que andan de borrachos, ¿ustedes creen que van a durar hasta allá? ¿Verdad? No.
Entonces todos dejan un montón de dinero. Entonces hay que ser sabios nosotros, ¿verdad? El pastor Jan, la mayoría de sus hijos todos son pastores. Ahora, no les dejó riqueza pues a sus hijos, pero todos son pastores, la mayoría de ellos. Y todos están en iglesias, todos están echándole ganas y toda la cosa. Y él no les dejó riqueza, pero sus hijos andan bien. ¿Sí entendemos? Entonces, que no sea el caso de nosotros, ¿verdad? Ahora hay que tener un ahorrito, pero un ahorro, algo regular. Pero lo importante es, por ejemplo, como tener un ahorro, pero estar dando. Porque si empezamos a ahorrar y no sacar, ¿verdad? Ese es el problema. Ese es el que se va haciendo un puño y al último Dios dice, ya, está ahí. Entonces ahí queda todo, pero si nosotros invertimos en el reino de Dios, vamos a tener nuestro ahorrito y de todos modos Dios también va a prosperar lo que tengamos nosotros, ¿verdad? Entonces hay que estar cumpliendo con las responsabilidades, hay que seguir dando para la obra, porque ustedes sabían que si tú das para la obra, a Dios nunca le ganas. O sea, si tú das, ¿quién crees que te da? Dios. Y nunca le vas a ganar. Si tú das más, imagínate, Él te da más. Ahora, muchas veces te va a dar salud, muchas veces te va a dar más vida, muchas veces te va a dar gracia, muchas veces te va a dar dinero, pero Él te da más. Entonces, nunca perdemos con Dios. O sea, damos no vamos a perder. Damos acá, no vamos a perder. ¿Ok? Él da la gracia suficiente. Entonces, ¿sí entendemos eso? Entonces vamos a entrar en nuestra enseñanza, porque estamos a un buen tiempo, salimos a las 8:30, son las 7:15, entonces a lo mejor hasta acabamos temprano. Bueno, entonces vamos a estar en Romanos. ¿Cuál capítulo vamos? 4, Romanos capítulo 4. Romanos 4, vamos ahí. Romanos 4, vamos a estar viendo el testimonio de Abraham. El testimonio de Abraham. Ok, entonces el testimonio de Abraham, voy a empezar como esta es enseñanza, no es predicación, entonces siempre empezamos con preguntas o cosas de esas. Para empezar, ¿cómo fue salvado Abraham? Acuérdense que vamos a estar en el capítulo 4, habla de Abraham y David. No creo que tenga tiempo para mencionar a David, pero voy a ver si se puede, si no, nomás me voy a quedar en Abraham, luego quizás el jueves hablo de David. Entonces, ¿cómo fue salvado Abraham? Esa es la primera pregunta. Vamos a ir a capítulo 4, versículo 3. ¿Alguien léale? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí ven lo que dice? Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. ¿Sí ven lo que dice ahí? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Abraham creyó? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Abraham creyó? Bueno, acuérdense, ¿qué es lo que Abraham creyó? Porque ahí dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que Abraham creyó? Bueno, lo que Abraham creyó, una de las cosas que Abraham creyó es que Abraham iba a tener su descendencia, ¿se acuerdan? Le dijo Dios, tú vas a tener una descendencia grande, multitud de descendencias vas a tener. Ahora, ¿cuántos hijos Abraham tenía? ¿Cuántos hijos? Cuando le dieron la promesa. Ninguno, exactamente. Ninguno, no tenía ningún hijo, pero le dieron la promesa. Tú vas a ser padre de multitudes, ¿verdad? Entonces, y le dijo también de ti, ¿verdad? En Gálatas capítulo 3, parece que 3, 17 y 16, le dijo también que él iba a tener un hijo, ¿verdad? O sea que un descendiente, ¿verdad? Un descendiente. ¿Quién era ese descendiente? ¿Alguien sabe?
¿Cristo? Cristo, exactamente, ¿verdad? Cristo, exactamente. O sea que, ahora, en el Antiguo Testamento no nos lo dice eso, sino nos lo dice en el Nuevo Testamento, pero en el Viejo no. Eso quiere decir que Abraham, Dios le dijo, ¿sabes qué? De ti, ¿verdad? Va a salir, por así decirlo, tu posteridad, ¿verdad? La multitud que va a salir de ti, pero también de ti, ¿verdad? Va a salir una persona, ¿verdad? Que era Cristo y que iba a morir por los pecados de todos. Entonces, esa es la descendencia singular de Abraham. Luego lo vamos a estar viendo. Entonces, entonces eso es lo que creyó Abraham y le fue contado por justicia, ¿verdad? Ahora, no obró, ¿verdad? No que se portara bien, sino que la Biblia dice bien claro, dice, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios. ¿Qué es lo que creyó? Lo que les acabo de decir, que un día Cristo iba a venir a morir. Y luego, ¿qué otras cosas creyó? Creyó también que Dios era poderoso para traerle su descendencia que le había prometido. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, creyó eso y le fue contado por justicia, específicamente que Cristo iba a morir, ¿verdad? Iba a venir a morir, ¿verdad? Por los pecados. Entonces, eso es lo que creyó de acuerdo a Gálatas 3, 17 y 16. Entonces, un punto que vamos a estar viendo ahí, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue, ¿qué dice? Contado por justicia, le fue contado por justicia. Ahora pongan mucha atención, la palabra contado, de allí, ¿sí te aprendiste? La palabra contado, dice, le fue contado por justicia. La palabra contado es la misma que quiere decir imputado, ¿ok? Entonces es la misma que quiere decir imputado, le fue contado o le fue imputado justicia, ¿ok? Le fue imputado justicia. Ahora, la palabra imputado quiere decir añadir algo a la cuenta de alguien. Esa es la palabra, añadir algo a la cuenta de alguien. Entonces, creyó Abraham, ¿verdad? Lo que les dije, que Cristo iba a venir a morir, ¿verdad? Creyó Abraham eso, ¿verdad? Creyó Abraham eso, le creyó a Dios, ¿verdad? Y le fue imputada justicia. O sea que le fue añadida justicia. No por lo que él hizo, sino por lo que creyó. Por lo que creyó. Le creyó a Dios que él iba a ser padre de multitud. Entonces le fue contado por justicia, o le fue imputado justicia, o le fue añadido justicia, pero no por cosas buenas que él haya hecho. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces le fue imputado, esa es la palabra imputado, ¿ok? Le fue imputado, o sea, le fue puesto sin que él haya hecho nada, con el solamente creer. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, vamos a ver lo que en la palabra de Dios nos dice acerca de lo de la imputación. O sea que en la Biblia hay tres clases o tres principales imputaciones, ¿verdad? Que más o menos, para que se nos abra más el entendimiento, en la Biblia hay tres clases o tres principales imputaciones, ¿ok? Tres clases o tres imputaciones principales en la Biblia. Esto es para que se nos abra un poquito más el entendimiento. La primera imputación en la palabra de Dios es el pecado, la imputación del pecado de Adán a toda la raza, ¿ok? A toda la raza, ¿ok? O sea que, haz de cuenta que el pecado de Adán fue imputado en toda la raza, ¿ok? Haz de cuenta que fue añadido a toda la raza. Haz de cuenta que le fue contado a toda la raza. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, acuérdense, la primera imputación en la Biblia es cuando Dios le imputó el pecado de Adán a la raza humana, ¿ok? A la raza humana. Esa es la primera imputación o añadimiento o contado. ¿Sí estamos entendiendo? Vamos a ver lo que dice ahí Romanos 5:12.
nomás por cuestión de tiempo, Romanos 5:12, el que lo tenga, léele. Por tanto, como el pecado Entró. entró en el mundo por un hombre, Hasta ahí. ¿Otra vez? por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Ahí está, el pecado entró al mundo por un hombre, ¿ok? El pecado entró al mundo por un hombre, ¿ok? Ahora el 18, fíjense lo que dice. Así que, 5:18, así que como por la transgresión, ¿de cuántos? De uno vino la condenación, ¿a quiénes? A todos los hombres, ¿sí ven? Entonces, y ahí podríamos buscando a Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron, ¿ok? Dice, todos pecaron. ¿Por qué todos pecamos? Porque todos descendemos de Adán, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué? Porque Adán era la cabeza federal de toda la humanidad. Y también era Adán era también la cabeza seminal, que quiere decir que de ahí es donde venimos todos y que Adán era el representante de todos. Entonces, como él pecó, todos pecamos, ¿ok? Entonces se nos imputó todo el pecado. Ahora, haz de cuenta que qué habíamos hecho nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que habíamos hecho? ¿Qué hicimos? Para que se nos imputara el pecado. A ver, ¿alguien? A ver. Sí, pero ¿qué hicimos nosotros para que se nos pusiera pecado? Nada, exactamente. Pero venimos de Adán. De ahí descendemos de Adán. Entonces, pero lo que quiero que entiendan es que la palabra imputación, entonces no hicimos nada, pero el pecado se nos pasó de todos modos. ¿Ok? Entonces, acuérdense, la primera imputación es el pecado de Adán sobre toda la raza humana. El pecado de Adán sobre todo el mundo. ¿Ok? El pecado de Adán, Adán murió, todos vamos a morir. Adán pecó, todos pecamos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esa es la primera imputación, de que el pecado de Adán se le imputa a toda la humanidad. ¿Ok? Entonces, ¿sí entendimos la primera imputación? Ok, la segunda imputación del pecado de la humanidad sobre Cristo. ¿Ok? La segunda imputación, el pecado de la humanidad se le imputó a Cristo. Haz de cuenta que el pecado de Adán se le imputó al mundo, ahora el pecado del mundo se le imputó a Cristo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Eso es bien importante, ¿ok? Porque ahora, fíjense una cosa, porque esto es bien importante para que ustedes entiendan. ¿Qué es lo que hizo Cristo para que se le imputara a él el pecado? Nada, exactamente. Pero se le imputó el pecado, se le contó como pecados. Él se hizo pecado. Él murió por el pecado. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el pecado de todo el mundo, ¿a quién pasó? A Cristo, exactamente. El pecado de Adán, ¿a quién pasó? A toda la humanidad. El pecado de la humanidad, ¿a quién pasó? A Cristo, exactamente. Esa es la segunda imputación. Por eso dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Isaías 53:5. Isaías 53:5. El que lo tenga, léale. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el pecado de la humanidad cayó, haz de cuenta, se le imputó ¿a quién? A Cristo, exactamente. Siente acá, no hay. Ok, entonces esa es la segunda imputación. Ok, que el pecado de toda la humanidad,
se le imputó a Cristo. ¿Qué había hecho Cristo? Nada. Nada, exactamente, pero se le imputó. ¿Ok? Ahora, ¿qué había hecho la humanidad cuando se le imputó pecado a todos? Nada, exactamente. Entonces, pero por cuanto descendemos de Adán, todos pecamos, ¿ok? ¿Sí entendemos? Entonces, eso es lo que quiero que vayan entendiendo, porque la palabra imputación o contado por justicia es la misma, o añadir. ¿Sí entendemos? Ok, entonces la tercera imputación, esta es la que hizo Abraham. La tercera imputación, la imputación de la justicia de Dios a todos los creyentes. ¿Ok? La tercera imputación, cuando, sí, es lo que yo quiero que entiendan. Sí, sí están entendiendo que cuando se le imputa algo a alguien, no hizo nada. Ahora, cuando se le imputó justicia a Abraham, ¿qué hizo qué hizo para que se le contara por justicia? Creyó. Sí, exactamente, creyó, pero ¿qué hizo? ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? Para que se le imputara justicia de Dios. ¿Qué hizo él? O sea, ¿por qué se ganó la justicia de Dios? ¿Qué hizo? A ver. A ver. ¿Qué es lo que Abraham hizo para que Dios le imputara justicia? Obviamente ya sabemos que creer, pero ¿qué hizo? O sea, ¿hizo algunas obras? No, nada, exactamente. Exactamente, no hizo nada, solamente creyó. Eso es lo que hizo, solamente creyó. Entonces la tercera imputación es cuando tú crees en la promesa de Dios y Dios te imputa justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que Él te pronuncia justificado por medio de Cristo. Esa es la justicia. No estamos hablando de la justicia que demanda, sino estamos hablando de la justicia de Dios en el Evangelio. O sea que la justicia de Dios en donde Cristo, eres perdonado por Cristo. Entonces, la tercera imputación es cuando Dios te imputa la justicia de Él. ¿Sí entendemos eso? ¿Cuál obra haces tú? Nada, exactamente. Lo único que tú haces, ¿qué es? Creer, exactamente. Entonces, si ustedes ven, acuérdense, cuando toda la raza le imputaron el pecado, no había hecho nada. Cuando la raza, todo el pecado de la raza humana se le imputó a Cristo, Cristo no había hecho nada. Bueno, de la misma manera, no puedes hacer tú nada para que Cristo te impute su justicia, solamente creer. No es porque te portes bien, no es porque vayas a la iglesia, no es por nada, sino simplemente creer. ¿Sí entendemos eso? Creer, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a Filipenses 3:9. Filipenses 3:9, fíjense lo que dice. Filipenses 3:9, el que lo tenga, léale. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. El que lo tenga, léale. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es la por la ley o por las obras, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí entendemos? Entonces, por eso dice la Biblia en Romanos 4, dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia, o le fue imputada justicia, o le fue añadida justicia. Es lo mismo. Entonces, ¿sí estamos entendiendo que Abraham no hizo nada también para que se le imputara justicia? Nomás creyó. Simplemente le creyó a Dios. Haz de cuenta que Dios le dijo, ¿crees que yo puedo hacer de ti que salga una descendencia? Sí, sí creo. ¿Crees que va a venir un día alguien a pagar por tus pecados? Sí, sí creo. Eres salvo.
¿Sí entendemos eso? Eso es todo. Eso es todo. No de que pórtate bien toda la vida y luego al último, si las obras buenas pesan más, entonces a lo mejor. No, porque la salvación no es una prueba durante toda la vida, sino es un acto instantáneo en donde Dios te justifica. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjense lo que dice Romanos 10:3. Romanos 10:3, hablando de esta misma justicia. Romanos 3:10. Romanos 3:10. El que lo tenga, léale. No, 10:3. 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hasta ahí. Porque ignorando, fíjense que ignoran esta. Porque ignorando la justicia de Dios. Sí entendemos que la justicia de Dios es cuando Dios te perdona por medio de Cristo. Esa es su justicia, ¿sí entendemos? Ok, entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya. ¿Sí ven? La suya. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo en Filipenses dice, no teniendo mi propia justicia, ¿verdad? No teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Cristo. Y aquí dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ¿a quién? A la justicia de Dios. Entonces, los que creen que se pierde la salvación, no se sujetan a la justicia de Dios, sino que ellos quieren tener su propia justicia. ¿Por qué? Porque dicen ellos, pues si me porto mal, pierdo la salvación. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que Él te perdona por medio de Cristo y tú no tienes nada. Romanos 3, ahí es como vimos la otra vez, ¿se acuerdan? Entonces, esta es la imputación número 3, a los que Dios imputa ese perdón, por así decirlo, es a los que creen. A todos los que... ¿Tú crees que Cristo murió por tus pecados? No, pues sí creo. Ah, entonces yo te imputo mi justicia. O sea, yo te doy mi perdón a través de Cristo. Esa es la justicia de Dios. ¿Tú crees eso? Ahora eres justo. Igualito que Abraham. Abraham creyó la promesa. Fue contado por justicia. ¿Tú crees en la promesa de la vida eterna que Cristo vino y murió por tus pecados? Se te es contado por justicia también. ¿Estamos entendiendo? Y no es que tú hayas hecho algo, sino que se te imputa esa justicia. ¿Hasta ahí estamos entendiendo eso? Bueno, vamos a seguir adelante. Esas son las 3 imputaciones, ¿ok? Las 3 imputaciones. Ok, seguimos adelante. Segunda pregunta. ¿Cuándo fue salvado Abraham? ¿Cuándo fue salvado Abraham? Esto es bien sencillo. ¿Cuándo fue salvado Abraham? Abraham fue salvado 14 años antes de que se circuncidara y 30 años antes de cuando ofreció Isaac. Entonces, ¿cuándo es cuando Abraham fue salvo? Bueno, Abraham fue salvo 14 años antes de su circuncisión y 30 años antes de su ofrecimiento de Isaac. 14 y 30. Entonces, cuando el libro de Santiago dice que la fe de Abraham actuó juntamente con el ofrecimiento de Isaac, Santiago está agarrando, acuérdense, Santiago está agarrando como todo lo que es la vida de Abraham y lo está poniendo como en un acto. Haz de cuenta como toda la vida de Abraham como en un acto. ¿Sí entendemos eso? Vamos a Santiago para que no se vayan a equivocar aquí. Vamos a Santiago, déjenlo hallo. Parece que no lo anoté aquí, pero parece que es 2:16. A ver, déjenlo, lo hallo. A ver, 2:21, léanle 2:21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac
Si ven lo que dice, fíjense lo que dice. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Sí ven lo que dice ahí? Haz de cuenta que aquí lo que está diciendo es lo contrario de Romanos. Romanos está diciendo que Abraham fue justificado, ¿por qué? Por creer. Entonces, ¿por qué Santiago dice que fue justificado por las obras? Si allá en Romanos dice que por el creer, y aquí dice que por las obras. Entonces, a ver, ¿alguien cómo está eso? A ver, ¿alguien? A ver. El asunto es así, dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, fíjense, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea que, si nos vamos nosotros a Génesis 15, todos esos capítulos, hallamos que la circuncisión que se le hizo a Abraham fue 14 años antes. 14 años antes de que se circuncidara, la salvación. ¿Ok? Entonces, 14 años antes de que se circuncidara y 30 años después del ofrecimiento de Isaac. O sea que, haz de cuenta que Abraham creyó ahorita a Dios y le fue contado por justicia. O sea, ahí fue salvo. Y 30 años después, Dios le pide ofrecer a su hijo. ¿Ok? 30 años después Dios le pide ofrecer a su hijo. 14 años después es circuncidado. ¿Ok? ¿Sí entendemos eso? Ahora, fíjense esto. Aquí Abraham es salvo. Le fue contado por justicia. 14 años, ¿qué pasa? La circuncisión viene en 14 años. Es circuncidado Abraham. 30 años, ¿qué pasa? El sacrificio de Isaac. Entonces, la Biblia dice bien claro que le fue contada por justicia en este momento. ¿Ok? No en 30 años después de cuando ofreció a su hijo. Ahora, Santiago agarra todo esto. Haz de cuenta que toda su vida de Abraham la agarra y lo pone en uno. Y luego dice, Abraham fue justificado por las obras. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ese acto de obediencia que llevó a Abraham nos hizo ver la realidad de su fe que tenía. ¿Sí entendemos? ¿Por qué? Porque Génesis nos dice bien claro que fue salvo acá. Y Santiago nos dice que fue salvo al mismo tiempo. Como que si 30 años los comprimió en un día. ¿Sí entendemos eso? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, por eso es que Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras. Pero haz de cuenta que él fue justificado por las obras como delante de los hombres. O sea, como diciéndonos que la realidad de su fe ahí estaba y por eso actuó de esa manera. Por eso pasó la prueba. Por eso ofreció a Isaac. Por eso hizo todo eso. ¿Por qué? Porque él ya tenía fe. Ahí miramos, ese acto de obediencia nos dejó bien claro que Abraham era hijo de Dios. ¿Sí entendemos eso? ¿Por qué? Porque Génesis nos dice que fue salvo aquí, 30 años después ofreció a su hijo, 14 años después se hizo la circuncisión. O sea, estas dos cosas eran prueba de que tenía fe. ¿Ok? Entonces, no es que cuando fue salvo actuó juntamente en ese rato. No, haz de cuenta que Santiago literalmente, haz de cuenta como que si Santiago nos está diciendo que cuando le fue contado a Abraham por justicia o que fue salvo, lo hizo al ofrecer a Isaac. Cosa que eso no es así. O sea que no es que Santiago esté mal. Lo que estoy diciendo es que Santiago está encerrando todo en un momento. Pero ese momento pasó en 30 años. ¿Hasta ahí entendemos? Ok. Sí entendimos ahí, ¿verdad? Ok, entonces sigamos adelante. ¿Por qué fue salvo Abraham? Número 1, obviamente, para estar con Dios. Pero número dos, fíjense lo que dice 4:11, Romanos 4:11. Romanos 4:11.
Romanos 4:11. El que lo tenga, léale. Romanos 4:11. Ahí donde estamos. Y recibió, ¿verdad? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. Hasta ahí. Para que fuese padre de todos los creyentes. Para que fuese padre de todos los creyentes. Entonces, ¿por qué fue salvo Abraham? Pues es para estar con Dios. Y número 2, para que fuese padre de todos los creyentes. Ok, entonces dice ahí que, dice, y recibió la circuncisión como señal. Ok, como señal. ¿Qué? Como señal. Recibió la circuncisión como señal. Ok, como señal, la circuncisión como señal. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque la circuncisión era una señal nomás, externa, ¿sí entendemos? No era la fuente de justificación, sino era la pura señal. Haz de cuenta que, vamos a suponer que tú tienes un lingote de oro, ¿verdad? Y en el lingote de oro dice, este lingote pesa tanto y tiene un valor de 1,000,000 de pesos, el lingote de oro, ¿verdad? Pero vamos a suponer que por alguna razón las letras se le borran. ¿Sigue valiendo el lingote lo mismo o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver. Exactamente, porque el oro es oro, aunque se haya borrado el sello. Entonces, ¿sí entendimos eso? Entonces, la circuncisión, haz de cuenta que no valía, porque era algo ceremonial. Lo que valía era lo de adentro, la justificación que pasó ya adentro. Entonces, de nada servía que los judíos decían, pues nosotros somos circuncidados, ¿verdad? Y Moisés no deja que ningún circuncidado se vaya al infierno. Moisés no deja que ningún circuncidado se vaya al infierno. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque la circuncisión no era la salvación, sino era el sello nomás, por fuera. ¿Sí entendimos? Era por fuera. Y la fuente de adentro era la justificación. O sea que estaban justificados por dentro y por fuera era la señal, la circuncisión. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces la circuncisión, haz de cuenta que era por fuera, era nomás como diciendo, sí pertenezco a este pueblo, sí pertenezco a esta fe, pero en realidad lo que valía era la justificación por fe. Entonces ya en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan que los judíos andaban queriendo circuncidar a todo el mundo? Y eso no era el asunto era la fe en Cristo. Entonces la circuncisión era nomás por fuera, era nomás un sello. ¿Sí estamos entendiendo? Seguimos adelante, punto número 2. Abraham y su herencia. Abraham y su herencia. Ahora, ¿qué se le prometió a Abraham? ¿Qué es lo que se le prometió a Abraham? A Abraham se le prometió la tierra de Canaán. ¿Sí estamos entendiendo? Fíjense lo que dice 4:13. Léanle 4:13, Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Otra vez? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí está, heredero del mundo, o sea, de ahí de la tierra de Canaán. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, esa era la referencia al todo lo que hablamos del milenio, a toda la tierra que va a tener Israel. Entonces, toda la tierra que va a tener Israel, esa era la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Sí entendemos eso? Por eso es que todo lo de la tierra de Israel, toda la tierra ahí, acuérdense que Palestina no es una palabra bíblica, ¿ok? Es Israel, es Jerusalén y es Canaán, pero no Palestina. Entonces, toda esa tierra se le prometió a Abraham, a su descendencia. ¿Se acuerda cuando dice, toda esta tierra donde estás tú te la voy a dar?
Esa era toda la tierra. Entonces un día la tierra va a pasar a ser de su legítimo dueño. Ahorita hay un montón de talibanes, un montón de árabes y todos esos, pero un día Dios los va a quitar. Y un día Dios se la va a dar a la tierra a su legítimo dueño, porque Él se la prometió a Abraham. ¿Hasta ahí entendemos? ¿Cómo le fue dada la promesa? ¿Cómo le fue dada la promesa? ¿Cómo le fue dada la promesa? Fíjense lo que dice ahí. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, fíjate, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, sino por la justicia de la fe. Ahí está, ¿sí entendemos eso? ¿Cómo le fue dada a Abraham la promesa? ¿Por la ley o por la promesa? Por la promesa, ¿verdad? Por la justicia de la fe, dice la Biblia ahí. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Ok, entonces, ahora ya sabemos que la promesa fue dada 430 años de la ley. 430 años antes de la ley fue dada la promesa. Entonces, seguimos. El punto número 3, Abraham y su posteridad. Abraham y su posteridad. Fíjense lo que dice ahí en el 4:16. ¿Quiénes fueron los descendientes de Abraham? ¿Quiénes fueron los descendientes de Abraham? 4:16. El que lo tenga, léale 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ok, entonces, ¿quiénes fueron los descendientes de Abraham? Acuérdense que Abraham, haz de cuenta que él tuvo una triple descendencia. Es bien importante que ustedes sepan esto. Abraham tuvo una triple descendencia, ¿ok? Entonces, no nomás tuvo una descendencia física, sino que tuvo una descendencia espiritual, pero una descendencia singular también, ¿ok? Entonces, acuérdense, Abraham tuvo una descendencia, ¿cuál? Física, espiritual y singular. Y esas son las tres que vamos a ver, ¿ok? Porque eso es lo que se le prometió a Abraham, ¿ok? Hasta ahí vamos entendiendo. Entonces, primeramente su simiente humana o su descendencia humana. ¿Por dónde viene su descendencia humana? ¿Por dónde viene? A ver, ¿alguien? ¿Por dónde viene la descendencia de Abraham? Humana, la humana. Por Isaac, exactamente. Por Isaac. Por Isaac viene. A ver, ¿por qué por Isaac? Ese es su hijo. Ahora, pero ¿por qué no? ¿Es Isaac su primogénito? Entonces, ¿quién es su primogénito? ¿Quién? Ismael, exactamente. Ismael es su primogénito. Ahora, pero ¿por qué no viene por Ismael? Exactamente, porque aunque el otro es su primogénito, haz de cuenta que ese otro hijo, haz de cuenta como que si Dios le dijo, no, ese es tu problema, ¿verdad? Pero yo te hice la promesa que te iba a dar un hijo y que ibas a hacer esto y que ibas a hacer el otro, pero yo te iba a dar ese hijo. Entonces, en este hijo que yo te estoy dando, en ese te voy a bendecir. Pero el otro, haz de cuenta que tú y la señora anduvieron de ahí de chiles fritos. O sea que ese, haz de cuenta que Dios también, ¿verdad? Le dio bendiciones a él, porque todos los árabes tienen petróleo y tienen todo eso. Entonces, pero Dios no escogió a Ismael, aunque era el primogénito, para hacer descendencia, sino escogió Isaac. Porque Isaac, aunque no es el primogénito, pero es el que Dios escogió para que fuera la descendencia. ¿Sí entendemos? Por eso es que Agar, ¿verdad? La mamá, haz de cuenta que en Gálatas tenemos las simbologías, quién persigue a quién. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿de dónde viene la descendencia de Abraham física?
De Isaac, exactamente. ¿Por qué? Porque ese es el escogido de Dios. Ese es el prometido de Dios. ¿Sí entendemos? Aunque acuérdense, aunque ese es el hijo físico, pero venía, por así decirlo, en cierto modo, otro hijo, que era Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahorita lo vamos a mirar. Entonces, la primer simiente de Abraham, dijimos que es la humana, ¿verdad? ¿Quién es el que viene, el primero? Isaac, exactamente, ¿ok? Entonces, de ahí viene, su simiente es en Isaac, ¿ok? Ahora, la espiritual, su simiente espiritual, ¿quién es su simiente espiritual? De Abraham. ¿Quién es la simiente espiritual de Abraham? ¿Quiénes lo conforman? Todos los creyentes, exactamente, los creyentes, porque acuérdense, hay judíos creyentes y hay gentiles creyentes. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a ir a Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Todos los creyentes son descendencia de Abraham. Gálatas 3:7, el que lo tenga, léale. Por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Otra vez? Saber, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí ven lo que dice ahí? Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son ¿quién? Hijos de Abraham, ¿ok? Entonces, todos los creyentes, ya sean judíos que sean creyentes o gentiles que sean creyentes, son la simiente de Abraham espiritual. Ahora, el asunto es, los fariseos, ¿eran descendientes de Abraham, sí o no? Humanamente sí, por eso les digo, eran descendencia de él, ¿verdad? Pero fíjense, cuando ellos le dijeron a Cristo, nosotros somos descendencia de Abraham, y Cristo les dijo, sí, yo sé que son descendencia de Abraham, pero no sois hijos de Abraham. O sea que ahí es la diferencia. Una cosa que ellos provenían de Abraham, o sea, ellos eran la descendencia de Abraham física, pero no eran de la descendencia espiritual. No eran creyentes, no eran hijos de Abraham. Porque Cristo ahí sí les dijo, dice, sí son descendencia de Abraham ustedes, pero no son hijos. Y no son de descendencia espiritual, no son creyentes. Porque si él mismo les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarías. ¿Sí entendemos? Entonces, esa es la descendencia espiritual, los creyentes. Por eso dice aquí, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Entonces esa es la simiente espiritual. Ahora, ¿cuál es la tercera simiente que dijimos de Abraham? Singular. La singular. ¿Alguien sabe cuál es la singular? ¿Cuál es la simiente de Abraham singular? Singular quiere decir que es la única, que no hay otra. ¿Cuál es la simiente singular de Abraham? A ver. ¿Cuál es la simiente singular de Abraham? Ya la habíamos dicho, no sé por qué no se la saben. A ver, no me voy a mover de aquí hasta que no digan algo. ¿Cuál es la simiente singular de Abraham? A ver, ¿alguien? ¿Cuál es la simiente singular? Cristo, exactamente. Ya les habíamos dicho. Es Cristo, su simiente singular. ¿Dónde dice eso? Vamos a Gálatas 3:16. Léanle Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron
No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí ven? Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, una simiente normalmente es una muchedumbre, pero en este caso es una persona. En este caso es una persona, porque estamos hablando de Cristo. Por eso dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Ok? Entonces dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, y a su simiente, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí ven? Eso no está en el Antiguo Testamento. Eso nos dice bien claro que Dios le dijo a Abraham que un día Cristo iba a venir y iba a salir, por así decirlo, iba a salir, por así decirlo, de ellos, de él iba a salir tu simiente, una simiente singular. ¿Sí entendemos? Ahora, profetizado desde Génesis 3, obviamente, pero aquí vemos bien claro que Dios vino y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? ¿Tú crees que un día va a venir un Salvador a morir por tus pecados? ¿Verdad? Y que va a venir a pagar por todos los pecados. ¿Tú crees eso? Sí creo. Le fue contado por justicia. Porque aquí dice bien claro. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Sí ven? Y a su simiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Sí ves? A Abraham fueron hechas las promesas, pero a su simiente también. ¿Sí estamos entendiendo? Y esto no lo tenemos en el Antiguo Testamento. Y luego dice, hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí ven el asunto? ¿Sí ven? Entonces, versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Sí ven? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces ahí están las tres simientes de Abraham. ¿Ok? A ver, díganme las tres simientes de Abraham. Humana. La humana, ¿de dónde empezó la humana? De Isaac. La siguiente, Espiritual. la espiritual. ¿Quiénes la conforman? Los creyentes. Todos los creyentes, judíos y gentiles. Gálatas 3:7. ¿Y cuál es la tercera? Singular. La singular. ¿Quién es? Cristo. Es Cristo, exactamente. Cristo, que un día iba a venir a morir. Entonces ahí está bien claro. Ahí está bien claro. Esas son las tres simientes de Abraham. Sigamos adelante. ¿Cómo recibió Abraham su simiente terrenal? ¿Cómo la recibió? Bueno, dice la Biblia ahí que no, dice, tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, siendo que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, ¿cómo recibió Abraham la simiente terrenal? Pues creyó la promesa, ¿verdad? Creyó la promesa. Ahí está Romanos 4:20, léanle. Romanos 4:20. Romanos 4:20. De esa manera es que recibió la promesa de su descendencia física. Tampoco dudó por incredulidad. 4:20 y luego 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí ven cómo se recibe ahí? ¿Sí ven cómo él recibió
la promesa, cómo recibió él su simiente terrenal. ¿Sí ven cómo la recibió? ¿Cómo recibió? No dudó con incredulidad. O sea que creyó, pues. ¿Sí entendemos? Y no se debilitó en la fe, dice. No se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, tampoco dudó. En el versículo 19, es más, en el versículo 18 dice, creyó en esperanza contra esperanza. O sea que creyó, o sea que él haz de cuenta que él ya tenía 100 años y dijo, ¿sabes qué? Pues ya yo de 100 años, la señora de 100 años, entonces ¿cómo van a hacer un hijo? Entonces ya no hay esperanza terrenalmente, pero dice que creyó contra esperanza. O sea, ya la esperanza física se había terminado porque ya estaban viejitos. Pero él dice, él creyó. En el 19 dice, y no se debilitó la fe. No se debilitó la fe. El 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Esa es la manera con que él llegó a ser padre de una gran multitud. Y así es como se ganan las victorias. Así es como se ganan las victorias. Así es como tú le ganas a cualquier cosa. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por la fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si estamos teniendo alguna enfermedad, ya sea de cualquier tipo, nosotros teniendo fe, echándole ganas, sin debilitarnos en fe, ¿verdad? Nosotros seguir, y Dios te dará la gracia para cumplir su propósito en nosotros. ¿Sí entendemos eso? Porque Abraham, ¿cuántos años tenía cuando nació Isaac? ¿Cuántos años tenía? 100 años, imagínense. ¿Ustedes creen que un viejito y una viejita iban a poder dar un niño? Ya no. O sea, ya se había acabado el tiempo. Pero él dice que creyó, él tuvo esperanza contra esperanza. O sea, contra eso, pero dijo, no, yo sé que Dios puede hacer. Yo sé que Dios puede. Dice, no se debilitó en la fe. Y no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces es bien importante por eso estar en la palabra de Dios, aunque muchas veces casi se cae uno, casi se debilita, casi se desanima. Muchas veces uno también sufre ahí unos lapsos, pero es cuestión de volver a escuchar la palabra de Dios, volver a reunirnos, volver a pedirle a Dios, volver a hincarnos, volver a orar, volver a arrepentirnos, volver a hacer todas las cosas como Abraham lo hizo. Y de esa manera él obtuvo la promesa. ¿Sí entendemos eso? Entonces, seguimos adelante. ¿Cómo recibió Abraham su simiente terrenal? Ya lo dijimos. Siguiente. ¿Cuán firme es la simiente espiritual de Abraham? ¿Cuán firme es la simiente espiritual de Abraham? ¿Es firme o no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque fue por gracia. Dios nos dio la salvación por gracia. Por eso es firme. No, la salvación no está fundada en nosotros. O sea, yo la voy a sostener. No voy a pecar nunca. Acuérdense, todas las personas que creen que la salvación se pierde están bien equivocados. ¿Por qué? Bien equivocados. ¿Por qué? Porque fíjense, nuestra naturaleza es peor. Nosotros mismos somos peores de lo que puede llegar a ser nuestros actos. O sea, nosotros ya somos peores de lo que podemos llegar a ser. Chofi, te vas a pasar adelante, juegue. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. O sea que nuestra naturaleza de nosotros, nuestra naturaleza vieja que tenemos, es más peor de los actos que podemos llegar a hacer. Es más peor de lo que podemos llegar a hacer. Por eso es que si una persona o un cristiano dice, pues yo no voy a pecar para que la salvación no la pierda. No entiende ese cristiano que la naturaleza propia de uno, la vieja naturaleza, es más mala, es más peor que los actos que podemos llegar a hacer. ¿Sí estamos entendiendo?
Entonces, hay una gran diferencia. Por eso la Biblia siempre habla de pecado. Cuando habla de pecado, está hablando de la naturaleza pecaminosa. Y cuando habla de pecados, está hablando de nuestros actos. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, Dios condenó el pecado. Lo juzgó el pecado. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, es bien importante. Entonces, ¿cuán firme es la simiente espiritual de Abraham? ¿Cuán firme? Es firme. ¿Por qué? Porque Él nos la dio. Dice ahí fíjense lo que dice 4:25. El que lo tenga, léale 4:25. ¿Cuál fue entre el 4:5? No, 4:16. 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahí, fíjense, dice, ¿cuán firme es la simiente espiritual de Abraham? ¿Cuán firme? Ahí les va. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, ¿ok? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es firme porque es por gracia. ¿Por qué? Es firme porque es por gracia. O sea que la gracia, Dios nos dio la salvación, ¿verdad? Entonces la gloria y la honra es para Dios. ¿O es para el hombre? Para Dios, exactamente. Por eso es que es firme la salvación. Es firme, es la simiente espiritual de Abraham es firme. Es por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es firme, ¿por qué? Porque es por gracia, Él la dio. Y así la gloria y la honra va para Él. Ahora, la última, ¿cómo logró la simiente singular de Abraham llevar todo esto a cabo? ¿Cómo logró la simiente singular de Abraham llevar todo esto a cabo? ¿Cuál todo esto? Todo para que fuera firme, todo. ¿Cómo logró? ¿Quién es la simiente singular? Cristo, exactamente. ¿Qué es lo que hizo Él para que la salvación fuera gratis? Pagó por nuestros pecados. Fíjense lo que dice ahí, Romanos 5:25, no, 4:25, ahí está. ¿Qué es lo que hizo la simiente singular de Abraham para que la salvación fuera gratis para todos? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí ven lo que dice? Fíjense, ¿qué es lo que hizo Él? Ahí les va. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. Él fue entregado para nuestra justificación. Esa es la justicia de Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él es el que nos puede justificar porque Él pagó el precio. El precio fue alto. Pero Él nos lo da gratuitamente la justificación. ¿Por qué? Porque le costó a Él. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. ¿Sí estamos entendiendo? Absolutamente nada de qué gloriarnos. ¿Hasta ahí entendimos eso? Bueno, entonces, luego vamos a ver entonces el testimonio de David, porque el testimonio de David también va por el mismo camino, pero hasta aquí le vamos a dejar porque no, si lo empiezo no lo voy a terminar, ya son las 8:15. Entonces, ahí vemos el testimonio de Abraham del capítulo 4 de Romanos, ¿verdad? Yo pienso que el jueves vamos a estar hablando también de Romanos hasta que acabenos todo el libro de Romanos, ¿ok? Entonces ya vamos en el capítulo 4 y posiblemente la siguiente vez vamos a estar en el 5 o en el 6. Entonces ahí quedó.
Ahí está todo este asunto y vamos a ver qué es lo que aprendieron. Y voy a empezar de este lado.